A las 8:30 de la mañana vamos a hablar con Ramiro Tosi, economista y ex subsecretario de Financiamiento de la Nación, a propósito de, obviamente, lo que fue el anuncio de Luis Caputo, el ministro de Economía, de los 20.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar a la Argentina. Ramiro, buen día. Gracias por el tiempo. Hola, buen día Guido y buen día al resto del equipo de la mesa que siempre los veo todas las mañanas, así que es un doble gusto estar con ustedes. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, entonces, entre otros, a los que ves es a el señor David Cayón, que te va a hacer alguna consulta acá. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. A ver, ¿cuál es tu primera impresión? Porque te digo esto, porque el gobierno arrancó filtrando que eran 10.000 millones, después 20.000 millones. Después ayer confirma que eran 20.000 millones, pero el Fondo Monetario dice, bueno, nosotros todavía no vamos a dar ningún número. Mirá, la primera impresión, David, aprovechando que está Rolo ahí, se parece bastante al cuento de Osvaldo Soriano, el penal más largo del mundo. Sí. Todos los que siguen a Cassiari lo deben recordar, porque fíjate que esta historia arranca ya por febrero, después de que una misión técnica del FMI viene a Argentina. El FMI no dice nada después de esa visita técnica. Sigue en marzo en la Asamblea Legislativa, cuando el presidente anuncia que va a mandar un proyecto de ley para el acuerdo con el fondo, y ya llegado marzo sigue pasando el tiempo y empiezan todo tipo de especulaciones sobre si finalmente el acuerdo está al caer o no. El presidente, habla de que ya está todo cerrado, que falta ponerle el moño. Bueno, evidentemente ese moño viene bastante complicado envolver ese paquete, y en el medio, como dijiste vos, David, se van dando distintas cifras, y lo que ayer anuncia paradójicamente el ministro Caputo es algo que todavía ni siquiera conocemos si a nivel técnico el staff efectivamente puso esa cifra en su reporte para luego elevarla al directorio, ¿no? Porque el ministro habló de 20.000 millones de dólares, pero todavía no se produjo el acuerdo a nivel técnico, que es lo que falta para que efectivamente después el directorio trate el caso argentino y efectivamente el préstamo. Hay muchas dudas respecto de este crédito, porque no se sabe ni montos, ni tiempo, ni plazo, ni tasa, absolutamente nada. Ahora, me parece que una de las dudas más importantes es cómo serían. Suponiendo que serían 20.000 millones, vamos a suponer que ese es el número. Si se da todo junto, si se da una parte ahora y después de la primera revisión otra parte. ¿Qué le cambia a la Argentina el modo en que el Fondo Monetario le puede dar ese dinero? Excelente pregunta. Y primero vamos a ver dónde estamos parados. Hoy Argentina, al día de hoy, le debe 41.000 millones de dólares al FMI. Es el principal acreedor del fondo. El 30% de todo el dinero que el fondo tiene prestado, lo tiene prestado con Argentina. El que sigue en la lista es Ucrania, con menos de 13.000 millones de dólares. Así que fíjate si Argentina no es, si querés, un deudor importante para el fondo. Si suponemos, ¿por qué decimos 20.000 millones? Porque Argentina, en el marco del programa que nos tocó a nosotros renegociar, que fue el de Macri en el 2018, a partir de septiembre del año que viene tiene que empezar a devolver capital de ese préstamo. Si vos sumás los 4 años, que es lo que figura en el decreto que se publicó, el famoso DNU, son 14.300 millones de dólares lo que Argentina le tiene que pagar solo de capital al fondo entre 2026 y 2029. A eso obviamente le tenés que agregar los intereses, pero eso no está incluido en los 14.000. Con lo cual, como bien decís vos, David, si suponemos que son 20.000 millones, en términos netos, lo que le va a quedar, si querés, de libre disponibilidad, usando las palabras de ayer del ministro, son 6.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿van a entrar los 20.000 millones de una sola vez? Te diría, con riesgo a no equivocarme, 99,9%, no. De hecho, si tomás, por ejemplo, el caso del 2022, cuando nosotros nos aprueban el refinanciamiento, el primer desembolso del fondo fueron 7.000 millones de DEX, que es la moneda del fondo, de un programa de 31.000, o sea, más o menos un 20-30%, que es el monto que es el estándar que el fondo te desembolsa, digamos, en el primer desembolso, vale la redundancia. Con lo cual los 20.000 no van a llegar todos juntos, sí. Puede que te desembolsen 5.000, 4.000 millones de dólares, pero no te van a entrar los 20.000 de ninguna manera. Ahora, Ramiro, ¿por qué estamos hablando con Ramiro Tosi? Es economista, formó parte del equipo del ex ministro Martín Guzmán. ¿Por qué el fondo le daría a la Argentina otra vez 20.000 millones de dólares cuando ya le dio
44.000 hace poco, digo, porque no hace mucho, hace 4 años, 6 años, que le dio ese monto y que terminaría representando el 40% de la deuda que tiene el fondo. Excelente pregunta, David. Es casi como si vos le preguntaras a un banquero por qué le seguís prestando a alguien que ya en tu cartera de créditos representa, digamos, una porción significativa. Entonces ahí, como no podemos explicarlo desde lo técnico, Sí. lo tenemos que llevar al campo de lo político. Básicamente lo que está haciendo el FMI es algo parecido a lo que ya hizo en el 2018, que es apoyar a un gobierno, no a un país, que es Argentina, sino apoyar a un gobierno para que de aquí a octubre no tenga más sobresaltos en el mercado de cambios. Del gobierno te podría decir, bueno, mira, si apoyan al gobierno, apoyan al país. ¿Por qué sería esa diferencia? Porque si vos tomás justamente, David, vos pensás que cada vez que el fondo presta, cuando te presta más de lo que se llama la cuota, que es como si fuese, digamos, la cuota que vos le pagás en un club, Sí. Argentina tiene una cuota de 4.000 millones de dólares. Cuando te presta 3 veces más de esa cuota, o sea, 12.000 millones, te impone requisitos todavía más duros para prestarte la plata, que se llama requisitos de acceso excepcional. O sea, es un préstamo excepcional en la definición del fondo. Uno de esos 4 criterios que está en discusión y que el propio fondo estaría violando es que te dice que el programa, para que tenga éxito, tiene que tener apoyo político amplio. Y justamente lo que no está teniendo este programa es apoyo político amplio. De hecho, el propio gobierno reconoció que no mandó, como exigía la ley que trabajamos con Martín Guzmán, la ley al Congreso porque temía que en el Senado no tuviera el apoyo suficiente. Con lo cual te diría que ahí está la clave de por qué este es un programa que se esconde, si querés, bajo una falsa necesidad económica, pero que tiene todas, digamos, las características de un préstamo donde intervienen factores políticos, la afinidad de Milei con Donald Trump, etc. Así que, lamentablemente, va a ser un retroceso para Argentina porque es un lugar donde ningún país que tenga la economía ordenada está dentro del fondo. No hay ningún país de la región, por ejemplo, que tenga préstamos con el FMI, Claro. salvo Ecuador. Claro. Ahora, Ramiro, cuando yo seguramente, digo, en tu trabajo profesional hablas con posibles inversores, con gente del exterior, con analistas de mercado que por ahí, por estos días te llaman y te preguntan respecto de qué estás viendo del acuerdo para poder saber si invierten, si no invierten, qué acciones comprar y todo eso. No te voy a decir que me digas cuál es la recomendación que le das, pero sí que cuál es la pregunta que más se repite. Mira, la pregunta que más se repite, David, es lo que justamente el mercado se está preguntando, te diría, hace por lo menos 10 días, que es cuando empezó este derrotero del Banco Central vendiendo reservas todos los días, que es qué va a pasar con el régimen cambiario. Típicamente cuando vos vas al fondo, el fondo te pide que hagas un ajuste fiscal, el gobierno dice yo ya lo hice eso, o sea que para mí no es un problema, y después te pide flexibilidad del tipo de cambio, o sea que no intervengas en el tipo de cambio y si tenés controles de capitales, lo que acá llamamos cepo, que le des una hoja de ruta para sacar esos controles. Entonces el mercado se está preguntando, bueno, con el ajuste fiscal estamos perfectos, ahora ¿qué pasa con el régimen cambiario? ¿Vamos a ir a una flotación cambiaria? O sea, ¿vamos a dejar que el dólar se mueva libremente? ¿Le vamos a poner bandas como se hizo en el 2018? Bueno, todo eso le trae incertidumbre, no solamente a los inversores que invierten, como decías vos, David, en acciones o en bonos, sino sobre todo a los que tienen actividad comercial, que son básicamente los exportadores y los importadores. Esos son los que se pusieron más nerviosos y es lo que te está explicando por qué el Banco Central este mes solamente, por ejemplo, lleva perdido 1.900 millones de dólares, porque tuvo que vender 1.200 millones en el mercado de cambios a los importadores con los dólares que no le alcanzó de liquidación de los exportadores. Estamos hablando con Ramiro Tosi, que es economista, es especialista en mercados de capitales, formó parte del equipo de Martín Guzmán cuando Guzmán era el ministro de Economía de la Argentina. ¿Cuán difícil es negociar con el fondo? O sea, ¿hay una negociación o el fondo te dice, yo te presto, pero vos tenés que hacer esto? Y esto es como cuando, no sé, nada, no tenés mucho margen para negociar. Te diría, David, en la experiencia es un proceso que uno no quisiera volver a atravesar. Acordate que a nosotros nos tocó incluso en condiciones de pandemia, con lo cual desde la logística fue más difícil.
Porque básicamente el fondo, si querés, tiene como las cadenas de hamburgueserías, el mismo menú para todos los países. O sea, cuando vos vas al fondo, te recibe lo que se llama el staff técnico. Sí. Cada persona hace una cosa específica. Alguien se ocupa de la parte fiscal, otro de la parte monetaria, etcétera. No dialogan necesariamente todos entre sí y cada uno te va tratando, digamos, de imponer las condiciones de lo que es el modelo o la receta única que tiene el FMI. Y el problema, justamente, Esta es la cajita feliz. Esta es la cajita Exacto. feliz, esto es lo que trae. Este es exacto. Te tenés que, digamos, arreglar con esos componentes y el problema es que vos no le podés decir al que hace la papa frita, no, a mí no me gusta la hamburguesa con pepino porque no están acostumbrados a interactuar así. Y lo que hace más compleja la negociación, David, es que Argentina por sí misma es una economía bastante excepcional que rompe con bastante los modelos del fondo, porque somos justamente un país bastante atípico en las condiciones económicas. Entonces eso hace muy difícil que a veces lo que se llama el staff técnico del fondo entienda, por ejemplo, que no puede salir a liberar el tipo de cambio de un día para el otro, porque Argentina es una economía que se llama bimonetaria, sí. O sea, todos pensamos en dólares, aparte de usar los pesos en las transacciones, entonces ahí es donde las cosas se empiezan a empantanar y el proceso se hace más difícil. Fíjate que de hecho este gobierno, que se supone es uno de los mejores alumnos en términos fiscales y que se ufana de eso, bueno, ya lleva bastantes meses sin poder cerrar un acuerdo de entendimiento técnico con este mismo staff que nos tocó a nosotros conversar. La última que te hago, Ramiro, para los que no somos economistas y escuchamos a los economistas hablar del tema, dicen, bueno, con estos dólares el gobierno llega hasta octubre. Como si, viste, esto pareciera la situación de fin de año. Juntémonos antes de fin de año como si se acabara el mundo después del 31. Bueno, como si se acabara el mundo después de las elecciones. ¿Esto es porque ustedes, los economistas, ven que la economía mejora o es porque termina siendo una frase hecha y para dejarnos a todos tranquilos? Vamos a usar otra analogía a los rolos. Hasta ahora el gobierno ha hecho como hace Tarzán, va saltando de liana en liana, ¿no? Sí. El año pasado, ¿qué hizo? Los primeros 4 meses pisó importaciones, con lo cual el Banco Central pudo comprar muchos dólares. Cuando le empezó a complicarse, digamos, el balance cambiario, o sea, los dólares de la economía, ¿qué hizo? Largó el blanqueo. Entraron muchos dólares, los bancos empezaron a prestar esos dólares. Bueno, llegó un momento donde ese exceso de dólares de la economía, vamos a decir así, empieza a menguar. Ahora recién en abril te empiezan a entrar los dólares de la cosecha gruesa y entonces ahora el gobierno tiene esta oportunidad con el fondo de llegar a las elecciones sin lo que llamamos los economistas turbulencias cambiarias, ¿no? Que no se mueva el avión, que vos estás subido. El problema, David, es que al final del día el problema que tiene la economía argentina es que no produce los suficientes dólares que los argentinos consumimos, ya sea porque consumimos plataformas digitales, porque nos gusta viajar, porque importamos cosas del resto del mundo. Entonces, hasta que no logremos un salto de las exportaciones, que lo vamos a lograr, pero falta tiempo. Vaca Muerta está produciendo, pero todavía el salto exportador de Vaca Muerta va a llevar su tiempo. Sí. Bueno, vamos a estar, digamos, con problemas de dólares que si no buscamos otras soluciones que no sea el endeudamiento, nos van a generar problemas hacia adelante. Ramiro Tosi, economista y ex subsecretario de Financiamiento de la Nación. Ramiro, gracias por este tiempo y por bancarnos. La llevamos bien, ¿viste? Sí, María, la estamos sacando adelante, ¿o no? Excelente, excelente. ¿Sí? Los reemplazos y también los invitados estrella esta semana. Qué maravilla, los veo toda la semana. Ella es un tipo de Urbana Play. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para vos también. 8:44 de la mañana. Flora Alcorta. Y un resumen, pero como nadie lo hace de la semana. Me encanta esa presentación. Pero te doy mucha...